Hola, ¿qué tal están todos? Yo soy Marcos Romero y les doy la bienvenida al primer curso de Patreon y de la zona premium de Nutrición en Forma. En esta ocasión vamos a hablar acerca de suplementación en el deporte. El título de este curso se llama Suplementación en el deporte más allá del físico-constructivismo y más adelante les voy a explicar el porqué de este título. Pero primero les quiero hablar un poco sobre mí, que supongo ya me conocen bastante, pero de todas maneras quiero profundizar un poco para, por si no conocen algunos detalles sobre mí, los conozcan después de haber visto esto. Muy bien, yo inicié ahí por el año 2011 al inscribirme a la carrera de nutrición humana. Esta la terminé en el 2016 y fue en la Universidad Estatal de Sonora. Posteriormente, en el 2018, hice mi maestría en metodología del entrenamiento deportivo de alto rendimiento también en la misma universidad. La terminé este año, 2020, y también poseo dos certificaciones, una como entrenador de musculación y otra como antropometrista nivel 1 por parte de ISAC. Actualmente estoy cursando otra licenciatura llamada Gestión y Desarrollo Empresarial en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y me desempeño principalmente en la consulta privada y estoy enfocado a la nutrición deportiva y a la nutrición estética. Asimismo, soy conferencista y divulgador de nutrición y deporte basado en ciencia a nivel estatal y nacional. Y por último, como ya saben o deberían de saber, soy el creador de la plataforma de Nutrición en Forma. Y bien, ya entrando un poco más acerca del tema, les voy a contar un poco por qué elegí este título de la presentación. Principalmente aquello que puse en el subtítulo, más allá del físico-constructivismo. Pues bien, es porque no sé si les pasa a todos, pero hace tiempo he hablado con diferentes personas dentro del área de nutrición, del deporte, etcétera, y coincidimos en algo que es muy común. Cuando se oferta un curso, un webinar, un diplomado, un taller sobre nutrición deportiva, generalmente se hace hincapié en protocolos o en técnicas enfocadas al físico-constructivismo o al fitness, dejando de lado cualquier otro tipo de deporte que sea ajeno a este. Por ejemplo, si estamos hablando de nutrición en el deporte, se habla generalmente de la puesta a punto de un físico constructivista o a ciertos tipos de cargas de hidratos de carbono para una persona que se ejercita en el gimnasio y que tiene un objetivo estética. Si hablamos de suplementación en el deporte, hablamos de suplementos para ganar masa muscular o para perder grasa, pero generalmente no se habla de nada más allá de esto. Entonces, con lo que quiero hacer hincapié en el título es que aquí se va a hablar de suplementos que no solamente abarcan el físico-constructivismo, sino otros tipos de deportes. Y principalmente me voy a enfocar a los otros tipos de deportes y no al físico-constructivismo. Y en segundo, quiero platicarles acerca de las diferencias entre personas que hacen ejercicio, deportistas recreativos y atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque es muy común que estas tres definiciones se crean que es una misma y que cuando se habla de recomendaciones para atletas de alto rendimiento, generalmente se extrapolan a personas que simplemente hacen ejercicio o deportistas recreativos. Y no quiero que con esta presentación, al finalizarla, empiecen a darle a todas las personas que ustedes conocen que hacen ejercicios la gama de suplementación que vamos a ver aquí, porque no es así. Esta presentación, este curso, se trata más enfocado a atletas de alto rendimiento y deportistas recreativos en menor medida. Pero bueno, ¿cuáles son las diferencias para que nosotros al tener enfrente a una persona podamos saberlo? Pues bien, principalmente la diferencia es la exigencia en cuanto al deporte que practican. Por ejemplo, las personas que simplemente hacen ejercicio son personas que su trabajo no tiene nada que ver con su deporte. Y el deporte que hacen lo hacen por mera distracción, por hobby, por desestrés de su trabajo, por convivencia. Generalmente son personas que en algunas situaciones, más que entrenar, van a convivir con otras personas. Y eso está perfectamente bien. Pero el punto aquí es que estas personas no tienen un programa establecido de entrenamiento, un programa establecido de nutrición. Entonces, cuando hacen
su deporte no lo hacen con fines a mejorar en cierto aspecto técnico. Por ejemplo, es muy difícil encontrar una persona que simplemente hace ejercicio con vistas a enfocarse a cierto, por ejemplo, a su rendimiento o a mejorar su explosividad o a mejorar su potencia, su fuerza, etcétera. Aquí generalmente solamente lo hacen por gusto, entonces no llevan ni una dieta planificada ni un entrenamiento planificado. Y un deportista recreativo quizás son aquellos que ya se enfocan al deporte, a la competición, a generar un poco más de competencia tanto con ellos mismos como con otras personas. Y quizá aquí ya llevan una dieta más establecida, un entrenamiento más establecido, pero lo siguen haciendo por hobby. Entonces, en este punto, a lo mejor las personas sí tienen un poco más de exigencia en cuanto al deporte que practican, pero no lo hacen con fines profesionales. Así que, en pocas palabras, tienen otros tipos de cosas más importantes que hacer en su día a día que su deporte como tal, porque tienen otro trabajo, tienen otras actividades y al deporte le dan su lugar, pero no es algo muy llamativo o que les absorba mucho tiempo. Y por último tenemos a los atletas de alto rendimiento o los deportistas de alto rendimiento. Estos son personas que generalmente viven por y para el deporte, que su profesión es su deporte, que solamente hacen esto o que sus miras hacia competir son ya algo que va a niveles nacionales o a niveles internacionales. Quizá en su preparación inicial no lo tienen como algo completamente, no viven de esto completamente, pero tienen esta finalidad de en un futuro vivir plenamente de esto. ¿Y por qué hago estas comparaciones? Porque los suplementos generalmente solamente van a darte de entre el 1 y el 5% del objetivo que tú desees. Por poner un ejemplo, una persona que llegó a determinada composición corporal y dice que consumió X o Y suplemento, les aseguro que esta persona hubiera conseguido prácticamente los mismos resultados sin estos suplementos. O a lo mejor un poco menos, pero son cosas que perceptivamente no se notan en demasía. Y en una persona que solamente hace ejercicio por hobby, un deportista recreativo que no lleva unos entrenamientos, una dieta muy marcada, generalmente un 1 o un 5% de mejora, ya sea en su fuerza, en su composición corporal o en su rendimiento, no van a marcar algo muy importante. No, de nada les va a servir quizá levantar 500 gramos más en press de banca o recorrer cierta distancia en un segundo menos de lo que lo hacían antes gracias a los suplementos. Pero un deportista de alto rendimiento quizá aquí sí haga la diferencia esos 500 gramos más levantados o este segundo antes de llegar a determinado lugar. Porque en una competición generalmente son demasiado reñidas. Entonces puede ser que el primero y el segundo lugar solamente por menos de un segundo haya esa diferencia que marcó que la persona llegara primero o a segundo lugar. Entonces aquí los suplementos, aunque sea el 1% o el 5% más de ventaja, le puede ayudar a ganar la competencia o a llegar en un lugar que sea mejor de lo que hubiera llegado sin haber consumido una correcta suplementación. Entonces aquí hay que valorar si las personas son atletas de alto rendimiento, entonces es casi seguro que sí necesiten una suplementación adecuada. En un deportista recreativo puede ser que algunos suplementos le ayuden cuando lleva ya una dieta, un entrenamiento y un sueño planificado y adecuado. Pero una persona que simplemente hace ejercicio por hobby, que no tiene esa capacidad de tener una dieta, un entrenamiento totalmente planificado, pues realmente no va a hacer la diferencia y solamente va a ser una pérdida de dinero. Y las personas que simplemente hacen ejercicio son casi la mayoría de las que va a ir a consulta o va a ir a que lo asesoren. Así que tenemos que tener esto bien en consideración al momento de querer extrapolar todo lo visto aquí en las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Y ok, ya entrando más de lleno
con lo que es el tema del que estamos hablando, antes de pensar en dar un suplemento o no darlo, debemos de tomar en cuenta la clasificación de la WADA de ergogénicos legales y ilegales. Que la WADA es la Agencia Mundial Antidopaje, que básicamente lo que hace es luchar contra el dopaje en el deporte y tiene sus reglas y sus lineamientos en cuanto a qué ergogénicos son legales e ilegales. Entonces, antes de darle un suplemento a nuestro deportista, vamos a tener que tomar en cuenta la lista de la WADA y ver si los suplementos que le estamos dando no tienen algún ingrediente ilegal, porque generalmente en las competiciones de alto rendimiento se hacen antidoping, y si nuestro deportista está consumiendo algún suplemento que tiene algún ingrediente ilegal, puede salir en el antidoping positivo, y esto va a hacerlo acreedor de sanciones, de multas, o de que prácticamente ya no pueda seguir en el deporte en el que está participando, en las competiciones. Entonces no queremos que esto suceda, por lo cual debemos de tener en cuenta si el suplemento que le estamos dando es totalmente legal y que no tiene ningún ingrediente vetado por la WADA. La WADA cataloga las sustancias en 3 listas, que la primera son los que están prohibidos siempre, es decir, sustancias que nunca se pueden utilizar en la preparación de un deportista, como pueden ser anabolizantes, hormonas, diuréticos, etc. La segunda lista, que son los prohibidos en competición, como pueden ser los estimulantes, los narcóticos, cannabinoides, glucocorticoides y otros componentes que puedan estimular el sistema nervioso central de manera aguda. Y las sustancias prohibidas en ciertos deportes, que es la lista número 3, como por ejemplo los betabloqueantes en ciertos deportes no se pueden utilizar, pero en otros no hay ningún tipo de prohibición. Por ello debemos de considerar no solamente grabarnos la lista de los ergogénicos ilegales, sino saber qué deporte está practicando la persona y saber si en determinados deportes ciertos ingredientes están prohibidos. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con los suplementos que potencian testosterona, los quemadores de grasa o los preentrenos, porque generalmente estos tienden a tener ingredientes que están vetados por la WADA. Por ejemplo, los que potencian testosterona tienen algunos ingredientes, algunas raíces como la Tribulus terrestris, que es ilegal en la WADA. Los quemadores de grasa y los preentrenos poseen generalmente efedrina o algunos extractos que son ilegales por la WADA. Y como estos suplementos no tienen una evidencia científica detrás que sea muy llamativa, la verdad es que mi recomendación es que no los utilicen en sus deportistas, porque puede traer consecuencias adversas totalmente no buscadas y prácticamente muy pocos o ningún efecto benéfico. Así que realmente aquí no hay ningún tipo de punto positivo para que estos suplementos se le puedan dar a nuestro deportista. Entonces mi consejo es que no se utilicen. Ahora bien, para clasificar a los ergogénicos en base a su efectividad, a su evidencia científica, tenemos algunos organismos, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional, el Instituto Australiano del Deporte y la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Estos 3 organismos lo que hacen es tener algunas listas en las que van poniendo los suplementos con base en la evidencia científica que tienen. Es decir, los que funcionan y los que no funcionan, y también los que están vetados por la WADA. Obviamente se van actualizando con base en la evidencia científica que haya en ese momento disponible. Para no hacer muy larga este curso, vamos a centrarnos en las clasificaciones del Instituto Australiano del Deporte, porque a mi consideración es el que agrupa mejor los suplementos, ya que los agrupa en diferentes grupos y es más fácil de entender. Si ustedes quieren ver más a fondo, pueden ver los otros organismos y ver cuáles son los estatutos que ellos manejan, pero generalmente son los mismos o muy parecidos. Bueno, en el Instituto Australiano del Deporte tenemos 4 grupos, que va del grupo A al grupo D. En el grupo A se catalogan aquellos suplementos que tienen evidencia científica detrás de que se pueden utilizar para conseguir un beneficio en el rendimiento, pero en situaciones específicas. Eso quiere decir que no porque un suplemento esté en el grupo A quiere decir que ya funciona para cualquier persona.
sino que debemos de conocer la naturaleza del deporte y posteriormente buscar un suplemento que para la naturaleza de ese deporte sea benéfico. Por poner un ejemplo más burdo, si un suplemento funciona para el fútbol y hay mucha evidencia científica disponible que funciona para el fútbol, pero hay mucha evidencia científica disponible de que no funciona para el básquetbol, va a estar en el grupo A porque para el fútbol funciona, a pesar de que no funciona para otros deportes. Por ello, es que quiere decir aquí que solamente funcionan en situaciones específicas. Así que si funciona ya en un deporte y hay mucha evidencia detrás de que funciona para dicho deporte, va a estar en el grupo A. Y debemos de nosotros saber cuál es el deporte que está practicando nuestro atleta, en qué momento de su preparación se encuentra, cuál es la capacidad que quiere mejorar y posteriormente ya ver qué suplemento le vamos a dar y si está en el grupo A. En el grupo B son suplementos, aquí están los suplementos que pueden servir como pueden no servir. Es decir, son suplementos que hay estudios preliminares donde sugieren cierto beneficio. O también hay evidencia científica que choca entre sí, que en algunos dicen que sí funciona, en otros que no funciona y en otros que no es concluyente. Por lo tanto, se requiere más investigación. En el grupo B están suplementos que realmente, si me preguntan a mí, que no tienen mucho caso utilizarlos, porque si los suplementos del grupo A van a tener una mejora mínima, pero si está probada, en el grupo B va a haber suplementos que realmente lo más seguro es que no funcionen, o si bien va a darte una mejora mínima, pero en mi consideración hay que centrarnos solamente en el grupo A. Y en el grupo C, que actualmente ya no existe este grupo, pero en los estatutos anteriores del Instituto Australiano del Deporte sí existían, se encontraban aquellos suplementos en los que no hay pruebas científicas de que funcionen o que son muy nuevos y realmente no hay ningún tipo de prueba científica que se le haya hecho a este suplemento. Por lo que se dice que es poco probable que provea un beneficio. Actualmente el grupo C se maneja como lo siguiente. Los suplementos del grupo A que se utilizan en deportes o en ciertas características de las que no hay evidencia científica detrás de que funcionen. O sea que un suplemento del grupo A que se utilice, por ejemplo, para el fútbol y si funcione, van a estar en el grupo A. Pero si ese mismo suplemento se utiliza para el básquetbol y en el básquetbol no funciona, entonces para esa ocasión va a estar en el grupo C. Y en el grupo D están aquellos suplementos que están prohibidos o que tienen alta probabilidad de estar contaminados con sustancias prohibidas. Entonces, prácticamente los que nos vamos a centrar son en el grupo A, que son los suplementos que funcionan, y en el grupo D, para saber qué ingredientes están prohibidos por la WADA y cuáles no debemos utilizar nosotros en nuestros deportistas, para que no haya ninguna sorpresa posterior y que nuestro deportista no salga vetado de la competición en la que se encuentra. En la clasificación A tenemos lo siguiente. Esta se divide a sí mismo en tres categorías diferentes. Los suplementos alimenticios, que son las bebidas deportivas, los geles deportivos, las barras deportivas, los electrolitos, la proteína en suplemento, los macronutrientes, los suplementos en macronutrientes completos, por ejemplo las barras que tienen hidratos de carbono, que tienen proteínas y que tienen grasas, o las comidas líquidas. Y en la segunda subcategoría están los suplementos médicos, que son los micronutrientes como el hierro, el calcio, los multivitamínicos, la vitamina D, los probióticos. Y en la categoría 3 están los suplementos para el rendimiento, que aquí están la cafeína, la betalanina, el bicarbonato, el jugo de betabelo, los nitratos, la creatina y el glicerol. No me voy a centrar en los otros grupos, en las otras clasificaciones, para no hacer muy larga y extensa y pesada esta presentación. Pero ustedes pueden averiguarlas si gustan yendo a la página del Instituto Australiano del Deporte. Ahí mismo está en acceso libre todas las clasificaciones para que lo puedan leer y puedan grabarse cuáles son los suplementos o los ingredientes que se pueden o no se pueden utilizar. Y ya con esto visto, puede ser que ya piensen que
lo único que debemos de hacer antes de darle un suplemento a un deportista es leer los ingredientes que este suplemento contiene, y si contiene algún ingrediente prohibido por la WADA, pues simplemente no dárselo y nomás centrarnos en los ingredientes que están totalmente libres de alguna prohibición y que sean obviamente ingredientes que la evidencia científica diga que funcionan. Desgraciadamente, no siempre basta con leer los ingredientes, porque hay suplementos que pueden estar contaminados de manera intencional o inintencional con sustancias como esteroides anabólicos androgénicos. Para muestra, una investigación que se hizo en el 2004, en donde se analizó más de 600 suplementos nutricionales que supuestamente no tenían ningún tipo de hormona, se encontró que el 94 de estos 600 suplementos, que es casi el 15%, contenían esteroides anabólicos androgénicos, que obviamente no estaban declarados en las etiquetas, es decir, que prácticamente no venían aquí. Que esos suplementos supuestamente eran libres, pero realmente no estaban libres. Investigaciones más recientes, del 2017 y 2015, también han obtenido resultados similares, desgraciadamente, por lo cual se puede deducir que es una práctica relativamente común entre los suplementos. ¿Y esto qué puede hacer? Que si una persona que es deportista está consumiendo, por decir un ejemplo, proteína en polvo, y está fiado de que no consume ningún tipo de sustancia anabólica porque revisa muy bien sus ingredientes, pero esta proteína está contaminada, al momento de que le hagan antidoping va a salir positivo, y esto va a ser acreedor a algún tipo de sanción en su competición, independientemente de si la persona justifica que fue por el suplemento. De todas maneras va a haber una sanción, por lo cual no basta simplemente con leer los ingredientes. Y bueno, aquí quizá te estés preguntando, entonces, ¿qué puedo hacer, Marcos, para poder saber si un suplemento está totalmente libre de doping y si se lo puedo dar a mi deportista o a mí mismo en caso de que sean deportistas? ¿Cómo puedo yo saber si puedo consumir un suplemento y no tener riesgo de que esté contaminado? Pues bien, podemos nosotros ayudarnos de algunos sellos y certificados que pueden tener nuestros suplementos a utilizar, que son sellos y certificados de calidad, así se les llama, porque estos lo que hacen es brindarle ciertos tipos de sellos a los suplementos que son relativamente inocuos. Pues ¿cómo funcionan estos sellos y certificados? Pues bien, estos sellos o certificados los dan ciertas empresas que se dedican a analizar por fuera, es decir, que no tienen nada que ver con la marca del suplemento como tal, y analizan diferentes tipos de lotes al azar del suplemento en cuestión para garantizar la inocuidad de estos. Inocuidad con respecto a sustancias prohibidas que están catalogadas como prohibidas por la WADA o contaminantes como puede ser metales pesados. Generalmente se analizan cada mes o cada año, dependiendo de qué sello o certificado estemos utilizando o del que estemos hablando. Y con esto ya se tiene como que una mejor noción de si este suplemento puede garantizar inocuidad y podemos darlo a nuestros deportistas sin miedo a que salgan positivo en el doping. Sin embargo, que tengan sellos o certificados no quiere decir que sean efectivos. Es decir, si tenemos un suplemento con muchos sellos, todos estos que estamos viendo en esta diapositiva, no quiere decir que ese suplemento sea más eficaz que otro que no tiene sellos o certificados, sino simplemente quiere decir que no tienen sustancias prohibidas, o por lo menos pues no se encontraron sustancias prohibidas o contaminantes como metales pesados al momento de hacer el análisis por esas empresas, y por eso fueron acreedores a estos sellos, pero no quiere decir que sean efectivos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la suplementación con proteína carnívora. Hace unos años la proteína carnívora tuvo mucho auge por el hecho de que pudo tener un certificado en el que se mencionaba que la proteína carnívora, no tenía ningún tipo de sustancia vetada por la WADA,
que se analizaron alrededor de 200 sustancias y salió totalmente limpia, y que por esto podía ser utilizada por deportes, o más bien por deportistas en las que su deporte precisara un análisis de antidoping. Y bueno, esto puede ser cierto, puede ser que sea una proteína que está libre de sustancias vetadas. Sin embargo, la proteína carnívora, dentro de sus ingredientes, dice que es de carne, pero no dice qué parte de la carne es. Y si nosotros nos ponemos a ver el aminograma, nos vamos a dar cuenta que es muy parecido al colágeno, al aminograma del colágeno. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la proteína carnívora básicamente es colágeno. Entonces, el colágeno, si bien es una proteína y tiene aminoácidos, no nos sirve en un porcentaje muy alto para lo que nosotros buscamos, que es ganar masa muscular o crear más masa muscular. La proteína proveniente del colágeno tiene otras funciones estructurales, pero otras funciones que no son musculares. Entonces, si estamos consumiendo proteína carnívora, puede ser que muy poca de esta cantidad de proteína nos sirva para ganar masa muscular. Por ello, quiero recalcar que los sellos o certificados no te van a garantizar efectividad, sino simplemente inocuidad. Ahora bien, ya entrando más de lleno con el tema, vamos a hablar de qué es lo que se necesita para optar por uno u otro suplemento. Primeramente tenemos que discernir si nuestro deportista necesita aumentar su rendimiento, aumentar su fuerza o aumentar su masa muscular. Porque podemos catalogarlo en diferentes tipos de categorías. Por ejemplo, suplementos para rendimiento anaeróbico, que puede ser la cafeína, la betalanina o la creatina. Para rendimiento aeróbico, que pueden ser las barras o las bebidas energéticas. Y para la fuerza y masa muscular, que puede ser la proteína en polvo o el HMB. Que con esto no quiero decir que los suplementos como la cafeína no se pueden utilizar para el rendimiento aeróbico, para la fuerza o para la masa muscular, o que la proteína en polvo no se puede utilizar para el rendimiento anaeróbico o para el rendimiento aeróbico. Porque si tomamos en cuenta que cada deporte, aunque utiliza un sustrato de manera predominante, no quiere decir que solamente utilice este. Por ejemplo, un deporte predominantemente aeróbico también utiliza una parte anaeróbica, por lo cual los suplementos anaeróbicos puede ser que le sirvan a este deportista para maximizar la capacidad alterna y de esta manera brindar una mejor sinergia y una mejora en su rendimiento, igual que en la fuerza y la masa muscular, pero esto de manera reduccionista podemos catalogarlo así para rápidamente identificar qué tipo de suplemento le podemos dar a nuestro deportista, así como de cajón. Y bueno, ya que tenemos en cuenta los suplementos que se pueden dar para cada tipo de deporte, vamos a hablar un poco de los deportes que son predominantemente aeróbicos. ¿Cuáles son? Pues son los deportes de resistencia, como las caminatas, el patinaje, la natación, el ciclismo, el triatlón, el tenis o el fútbol, aunque este se puede catalogar como mixto, porque también aquí se hacen sprints, se hacen caminatas de mucha duración, como a veces se corren, se hacen sprints, o se hacen las patadas considerablemente necesitan potencia para ser utilizadas, para manejar el balón. Entonces puede ser un deporte mixto, pero se cataloga como deporte de resistencia. Y ya que tenemos esto en consideración, pues ya podemos saber, bueno, estos son los deportes que son predominantemente aeróbicos y entonces qué suplementos se le pueden dar. Por otro lado tenemos a los deportes de fuerza, que son los predominantemente anaeróbicos. Y estos, como su nombre lo indica, que son de fuerza, pues tenemos a los sprints, a la halterofilia, al powerlifting, a la calistenia o al levantamiento de pesas en general. Es decir, aquellos deportes en los que se necesite más explosividad y más fuerza que periodos largos de tiempo. Es decir, que se realizan en un periodo corto de tiempo y que se necesita energía instantánea o mucho más rápida que en los deportes de resistencia. Y ya que tenemos esto en cuenta, vamos a hablar ya de lleno con la suplementación deportiva. Comenzamos con la comida y bebidas deportivas.
que son aquellos suplementos que están enfocados a mejorar las capacidades de los atletas. Tenemos los siguientes: las barras y los geles energéticos, que generalmente son ricos en hidratos de carbono y que se utilizan en la carrera. Sus ventajas son que son prácticos, porque los puedes tener en la bolsa, en algún compartimiento de tu traje, y no ocupan mucho espacio, no ocupan mucho peso y te dan los nutrientes necesarios para poder prolongar un poco más la carrera. Desgraciadamente, por parte contraria, es que su costo es elevado porque son algo especializados. Entonces tanto las barras y los geles energéticos te pueden llevar un poco más alto en cuanto a la consideración del presupuesto que tengas para el deporte que estés practicando. Pero también se pueden utilizar algún tipo de frutas, como por ejemplo dátiles, como por ejemplo algún tipo de fruta que sea práctica y que sea fácil de llevar. Por otro lado tenemos a los electrolitos, que estos, aunque nos aportan diferentes tipos de micronutrientes, el micronutriente que más nos aportan es el sodio. ¿Por qué? Porque durante una carrera larga o media se empiezan a perder electrolitos, principalmente sodio, por el sudor. Entonces, la utilización de electrolitos durante la competencia nos ayuda a que esta pérdida no ocurra en porcentajes significativos y que por ende nos ayude a prolongar un poco más el rendimiento en la carrera. Y por último tenemos aquellos suplementos líquidos, que generalmente son ricos en proteína, hidratos de carbono y micronutrientes. La ventaja es que son fáciles de transportar, no necesitan mucha preparación, se pueden llevar en la bolsa, no necesitan refrigerarse generalmente antes de prepararlos, o pueden tener un tiempo a la intemperie, generalmente larga, y no se va a echar a perder. Y se pueden utilizar en la recuperación del atleta o también durante la competencia en algunos puntos específicos. Pero generalmente se utilizan al momento de terminar la carrera, si el siguiente día o en algunas horas posteriores se va a realizar otro entrenamiento u otra competición, porque así va a llegar más fresco a la siguiente competencia o entrenamiento, y de esta manera aumentando el rendimiento de la persona. En segundo, tenemos la proteína en polvo, que esta generalmente es útil en prácticamente todos los deportes, porque la mayoría de los deportes necesitan una cantidad relativamente alta de proteína en su dieta. O también puede ser que el deportista no tenga apetito o requiera de alimentos líquidos por comodidad, facilidad, transporte o lo que sea. Es común que en las dietas de los deportistas se vean cantidades muy altas de comida, porque necesitan entre 4 a 5 o hasta 10.000 calorías al día, dependiendo de qué fase de su entrenamiento o de su competencia se encuentren. Entonces, una ventaja o desventaja de la proteína como tal es que la proteína es muy saciante. Es muy saciante, entonces para personas que quieren perder peso, quizá esto sea algo positivo, porque pueden aumentar su consumo de proteínas y disminuir así su apetito y consumir menos calorías al día. Sin embargo, en una persona que realiza deporte de manera extenuante y necesita más de 4 o 5 o 6.000 calorías al día, puede ser que consumir una cantidad relativamente alta de proteína en alimentos le suponga que no pueda comer algo más por el hecho de que va a sentirse totalmente saciado y satisfecho. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que se les dé proteína en polvo a manera de que lleguen a su requerimiento de proteína diario. De esta manera, disminuyendo la cantidad de proteína en alimento y disminuyendo la saciedad, para que puedan tener más facilidad de consumir otros alimentos, hidratos de carbono y lípidos, y lleguen a sus requerimientos calóricos del día. También es muy utilizada en el preentreno, el intraentreno y en el postentreno en algunos tipos de entrenamientos o de competencias como en el fútbol. Aquí es muy importante que se valoren si tiene alguna sustancia dopante o contaminantes, porque desgraciadamente la proteína en polvo, además de los suplementos de los preentrenos o de los quemadores de grasa, son de los suplementos que más contaminaciones pueden tener.
Y la dosis de utilizar, aquí no vamos a hablar de cuánta dosis, porque esto va a depender de la cantidad de proteína diaria que tenga tu atleta. Por ejemplo, si necesita 150 gramos de proteína en el día, hablando de en total en su dieta, y solamente puede consumir 100, pues le vamos a dar los otros 50 provenientes de la proteína en polvo. Pero no es algo así como tienes que tomar 5 gramos, tienes que tomar 10 gramos o tienes que tomar tantos gramos por kilogramo de peso, porque se debe de saber primero cuánta es la cantidad de proteína diaria que tiene la persona y posteriormente cuánta puede consumir a manera de alimento, y lo demás se le puede brindar en forma de polvo. Debemos de preferir los ingredientes de suero de leche. Las proteínas de suero de leche son los que más evidencia científica detrás tienen. Y desgraciadamente otros tipos de proteína tienden a tener menos eficacia en cuanto al aumento de la síntesis proteica muscular, por lo cual podemos preferir el suero de leche, o en caso de que la persona sea intolerante a la lactosa o que sea vegetariano o vegano, podemos utilizar suplementos de soya, de arroz o de chícharo, que también se han visto en algunas comparativas que son similares a la proteína de suero de leche. Y los requerimientos de proteína en general, hablando de tanto suplemento como alimento, van desde el 1.0 a 2.5 gramos por kilogramo de peso total al día. Es decir, posteriormente ya tener la cantidad de proteína en polvo, la cantidad de proteína total que se le va a dar al deportista, ya podemos ver cuánta proteína en polvo le vamos a dar. En segundo suplemento tenemos a la creatina monohidratada, que este es un suplemento que estoy seguro que la mayoría conoce. Pero aquí hay que hacer hincapié en algo. Hay muchos tipos de creatina disponibles en el mercado, pero solamente una es la que tiene más evidencia científica detrás, que es la creatina monohidratada, que aparte es la más económica y la que te puede asegurar beneficios, porque algunos otros tipos de creatina se ha visto que o no tienen efectividad, o tienen efectividad pero su costo es más alto, o que su efectividad es mucho menor a la creatina monohidratada. Y bueno, ¿pero qué hace la creatina? Pues mejora la recuperación anaeróbica, reduce acidosis muscular, mejora el metabolismo oxidativo, incrementa la masa muscular, entre otras funciones. Y la dosis efectiva va del 0.07 al 0.1 gramos por kilogramo de peso, alrededor de 5 gramos al día si no te quieres complicar mucho. Es decir, lo que la medida de la cuchara que trae adentro te va a dar, te va a proporcionar, que son generalmente entre 5 gramos. Si eres mujer y pesas menos de 60 kilos, puedes utilizar alrededor de 3 gramos o guiarte por la dosis efectiva por kilogramo de peso para tener un rango más aceptable. Y aunque detrás de la creatina hay muchos mitos, como por ejemplo tener que consumirla con jugo o hacer carga, mantenimiento y descarga, la verdad es que no es necesario ni consumirla con jugo ni hacer los protocolos que muy popularizados en el pasado, que consisten en aumentar la cantidad de creatina que se va a utilizar las primeras semanas, alrededor de 20 gramos, y posteriormente hacer un mantenimiento con 5 o 6 gramos al día. Y al final hacer una descarga por unos meses, supuestamente para que los beneficios de la creatina no se perdieran. Y lo del jugo es para que entre más rápido a la célula y que se aproveche mejor. Sin embargo, estudios han visto que no es necesario consumirla con jugo porque la creatina no funciona de manera aguda. Es decir, no es un estimulante, por lo cual no es necesario que la creatina entre rápido a nuestra célula. Que si bien con jugo o con algo que eleve la insulina ayuda a que la creatina entre más rápido a la célula, no es nada necesario. Así que se puede tomar con jugo, con agua, con lo que tú quieras. Tampoco es necesario hacer carga, mantenimiento y descarga por el hecho de que la creatina con solo 5 gramos al día, alrededor de 2 a 3 o 4 semanas ya vamos a empezar a ver sus efectos. La ventaja de hacer carga es que los efectos van a venir mucho más rápido. En vez de que duren 2 semanas, por ejemplo, puede ser que con una sola semana de carga la creatina ya empiece a funcionar la siguiente semana. La desventaja es que la carga, al ser tan grande, a ser 20 gramos al día, pueden provocar malestar gastrointestinal. Por lo cual, mi recomendación es que solo se consuman 5 gramos al día y se espere un poco más a obtener la saturación
en la célula muscular y que por ende ya empiece a dar los beneficios marcados. La creatina es totalmente útil en muchos deportes, como puede ser basquetbol, fútbol americano, fútbol soccer, powerlifting, combate, entre otros. Porque, como dije, funciona tanto para la recuperación anaeróbica como también para la función aeróbica, ya que la creatina lo que hace es ir directo a la célula, formarse fosfocreatina y tener un reservorio de fosfocreatina cada vez que el ATP done su fosfato y se haga ADP para volver a que el ADP se convierta en ATP y así regenerar la moneda de energía que todos utilizamos para mover nuestros músculos. Entonces, si hay más fosfocreatina, es más fácil que el ADP se haga ATP, entonces podemos hacer un poco más de ejercicio sin que nos llegue la fatiga tan rápido. Y como todos los ejercicios utilizan ATP en determinado momento, puede ser útil para cualquier deporte. Y en el caso de los ejercicios aeróbicos, puede ayudar a que no se utilice tan rápido la lipólisis y que se pueda utilizar más glucógeno, que se puedan utilizar todas las vías y que por ende ayude a tanto el deporte aeróbico como anaeróbico a que tengamos mejor rendimiento. Ahora vamos a hablar de un suplemento que no es muy conocido por el nombre de nitratos, pero creo que todos hemos oído hablar de el óxido nítrico. Pues bien, los nitratos son como una forma anterior del óxido nítrico, es decir, que al momento de nosotros consumir nitratos vamos a mejorar la biodisponibilidad del óxido nítrico en nuestro organismo, produciendo un aumento del flujo sanguíneo al músculo y consiguiendo un aumento en el rendimiento por el hecho de que van a llegar más nutrientes a la célula muscular. ¿Y de dónde se pueden encontrar los nitratos? Pues bien, la mayoría de las investigaciones que se han utilizado este compuesto se utiliza el jugo de betabel, porque el betabel es una fuente muy rica en nitratos y es muy económica. La dosis a utilizar en los estudios que han visto efectividad va de los 300 a los 550 miligramos de nitratos o lo que es lo mismo 500 mililitros de jugo de betabel, básicamente entre 1 o 2 vasos si son pequeños, y se debe de consumir unas 2 horas antes del entrenamiento o de la competencia por el hecho de que este funciona de manera aguda, no es como la creatina que funciona por saturación. Entonces este sí se debe de consumir 1 o 2 horas antes del entrenamiento o la competencia de la persona, pero es muy importante recalcar que puede producir cierto malestar gastrointestinal. Entonces se debe de consumir en un periodo en el que el deportista no tenga un entrenamiento muy importante o peor aún que esté en plena competición, porque imagínense que la persona nunca haya tomado nitratos o jugo de betabel y se les dé en plena competencia con la finalidad de que aumente su rendimiento, pero a esa persona le provoca cierto malestar gastrointestinal que lo deja fuera de la competencia o que quizá no lo deja fuera, pero ese malestar le impide dar el máximo. Entonces, en vez de darle un mejor rendimiento, hicimos todo lo contrario, por lo cual los nitratos o el jugo de betabel es mejor darlo en un periodo donde no haya un entrenamiento muy importante o una competición, a lo mejor en un descanso, en un día de descanso, para probar la tolerancia y posteriormente ya dárselo de manera normal antes de un entrenamiento a las dosis que ya vemos que le funcionan y que no le hacen ningún efecto negativo. Y por su naturaleza este va a ser útil en deportes tanto anaeróbicos como aeróbicos. Ahora vamos con otro suplemento que quizá este sí es muy conocido, principalmente en esos últimos tiempos, que estoy hablando de la cafeína anhidra. Pero antes de hablar de la cafeína voy a decir por qué no estoy mencionando aquí el café y por qué estoy mencionando la cafeína. Pues bien, principalmente porque si tomamos al café como un ergogénico, no vamos a saber cuál es la cantidad exacta que estamos tomando. Por decir algo, una taza de café puede tener entre 40 hasta 80 miligramos de cafeína aproximadamente, pero nunca vamos a saber cuál es la cantidad real. Aparte, para conseguir dosis ergogénicas necesitamos entre 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso de cafeína. Entonces, para poder conseguirlo con café,
va a ser una cantidad muy alta, que se traduce en una dificultad por la persona en poder llegar a esas cantidades con café, bebiendo mucho líquido. Incluso se pueden utilizar hasta 9 miligramos por kilogramo de peso en personas que ya están más experimentadas con este ergogénico. Pero imagínense estar consumiendo esas cantidades de cafeína en café, van a ser bastantes litros, por lo cual no es nada práctico, y considerando que se utiliza de manera regular, entonces no podemos decirle al paciente o al atleta que consuma café. La ventaja de la cafeína en tabletas es que generalmente esta viene en 200 miligramos y se puede partir para poder dosificarla de una mejor manera. Así que si necesitamos 200 miligramos, nos tomamos una tableta y sabemos que son 200 miligramos los que estamos consumiendo. Si necesitamos 400, pues serían 2. Si necesitamos 300, sería 1,5, y así nos podemos ir de una manera más ordenada. Esta, como estimula el sistema nervioso central, como es un estimulante, se debe de consumir de 30 a 40 minutos antes para que podamos ver sus efectos ergogénicos. Un error muy común es consumirlo un poco antes de la competencia o del entrenamiento, ya que generalmente un entrenamiento puede durar hasta 1 o 2 o 3 horas quizá, pero el efecto de la cafeína va a empezar apenas a mitad del entrenamiento o quizá al finalizar este. Entonces se debe consumir unos 40 minutos antes para poder ver sus efectos precisamente en el entrenamiento o la competencia que tenga la persona. Asimismo, es importante recalcar que hay una alta tolerancia a sus efectos. Esto quiere decir que si se consume todos los días a una cantidad igual, por ejemplo 200 miligramos todos los días, va a llegar un momento en que los efectos positivos ya no se vean y se necesita una cantidad mucho más alta para que los beneficios se puedan observar. Sin embargo, los efectos secundarios sí van a seguir siendo más visibles a medida de que estamos aumentando las cantidades. Entonces, lo que se puede hacer aquí es utilizarla solamente una vez cada tercer día, o solamente guardarla para los entrenamientos extenuantes o las competiciones como tal. Asimismo, lo que podemos hacer es consumirla a bajas dosis los días que no tenemos una competencia o un entrenamiento muy extenuante, y aumentar la dosis cuando tenemos el entrenamiento o la competencia a la que queremos que la cafeína nos ayude. Eso sí, hay que valorar tolerancia individual, porque hay personas que con 9 miligramos no sienten casi ningún efecto secundario, pero hay personas que con 6 miligramos por kilogramo de peso ya están sintiendo los efectos clásicos de un aumento de cafeína, que son dolor de cabeza, palpitaciones, taquicardias, sudores fríos, temblores, entre otros. Entonces tenemos que ver cuál es la cantidad apropiada de cafeína que le vamos a dar a cada persona, y esto lo podemos hacer dosificándola de manera gradual y ver cuál es la cantidad apropiada para la persona que tenemos enfrente. Por su naturaleza, por lo que hace la cafeína en nuestro cuerpo, puede ser útil en el rendimiento aeróbico y anaeróbico, es decir, en deportes que utilicen presencia de oxígeno y deportes que no utilicen presencia de oxígeno. Se dice que en los primeros ayudan a que haya una mayor movilización de grasa y que sea más rápida y más fácil de utilizar. Y en el anaeróbico lo que hace es, como ayuda a que haya una movilización de grasa más rápida y que tengamos al alcance en nuestra sangre, que tengamos más al alcance los ácidos grasos, lo que va a hacer es que no se utilice tan rápido el glucógeno muscular. Por lo tanto, se va a prolongar un poco más el rendimiento. Entonces puede servir tanto para deportes aeróbicos como anaeróbicos. Otro de los suplementos que tienen efectividad comprobada es la beta-alanina, que es un compuesto que genera carnosina en nuestro músculo, que la carnosina es un tampón químico que retrasa la fatiga muscular, es decir, ayuda a que el pH del músculo no disminuya de manera abrupta. Cada vez que se hace un entrenamiento, un ejercicio de manera repetida por un tiempo moderado, el músculo empieza a disminuir su pH. Lo que hace la betalanina, o más bien la carnosina, es que ayuda a que el pH no disminuya tan rápidamente y entonces podamos tener un mejor rendimiento en nuestros ejercicios. La dosis que se utiliza es de alrededor de 3 a 7 gramos al día
y recomiendo tomarla en unas 2 a 4 tomas al día, es decir, unos 2 gramos en la mañana, 2 gramos en la tarde y 2 gramos en la noche aproximadamente. Esto porque la betalanina genera un síntoma que se llama parestesia, que es básicamente picazón y es muy molesta. Entonces, si se consume de golpe, esta parestesia se va a hacer más notoria. Pero si se consume en tomas divididas, la picazón va a ser menor y no va a ser tan molesta. Generalmente recomiendo no consumirla antes de dormir por el hecho de que puede ser que te afecte en la calidad de sueño el hecho de que vas a estar con picazón en un periodo relativamente importante de tu sueño. Entonces lo puedes consumir en la mañana, en la tarde y unas 5 horas o 4 horas antes de dormir, la última toma. Se recomienda consumir junto con la creatina porque hay evidencia científica que respalda el hecho de que la creatina con la betalanina hacen sinergia. Entonces puede ayudarte a que tengas un mejor rendimiento, que puedas aumentar tu masa muscular de manera indirecta por el hecho de que te va a ayudar a que hagas más repeticiones, que levantes más peso. Entonces va a ser más el trabajo que estás realizando y por ende vas a ganar un poco más de masa muscular. En donde tiene más cabida es principalmente en los deportes anaeróbicos de media duración. Por ejemplo, en deportes como el powerlifting, donde solamente se necesita hacer una repetición, puede ser que la betalanina no sea muy interesante. Pero en deportes donde, por ejemplo, se necesite hacer unas 15, 20 o 30 o 40 repeticiones, por decir un ejemplo, puede ser útil la betalanina porque aquí sí ayuda para retrasar la fatiga muscular. Y con repeticiones no me refiero a que solamente en ejercicios donde se involucren las pesas, sino que más o menos para que tengan una idea del tiempo en el que la betalanina pueda actuar, es decir, el tiempo en el que se está haciendo un determinado ejercicio y que la betalanina pueda actuar. Se ha visto que es útil en deportes como ciclismo, natación, remo, combate y waterpolo. Aquí hay más evidencia científica de que puede ser utilizado. Y también para las personas que simplemente van al gimnasio y quieren tener un poco más de rendimiento, este tipo de suplementos le puede ayudar principalmente cuando están haciendo repeticiones más allá de las 15 por serie. Y si están haciendo más de 20 o 30, la betalanina les va a ayudar un poco más. Ahora tenemos otro suplemento que quizá no es tan conocido por el nombre que tiene, que es el ácido beta hidroxibeta metilbutírico, o más conocido como HMB. Seguramente ya con el HMB ya sabes cuál es. Pues bien, el HMB no es más que un metabolito o, entre comillas, un desecho derivado de la leucina, que se asocia al aumento de masa libre de grasa y fuerza y la disminución en el catabolismo muscular o proteico. Sin embargo, gran parte de las investigaciones que han utilizado el HMB consideran que el efecto que se tiene es menor a medida que la persona es más experimentada o que tiene una mejor composición corporal. Básicamente, el HMB puede funcionar en atletas que van empezando, en atletas que apenas van comenzando con su entrenamiento. Aquí puede ayudarle a que aumente más rápido la masa libre de grasa y también su fuerza y que ayude a disminuir el catabolismo muscular proteico. En personas más experimentadas quizá también pueda haber ciertos efectos, pero no son tan marcados, por lo cual pueden pasar desapercibidos. La dosis a utilizar recomendada que se ha visto en estudios es de alrededor de 3 a 6 gramos al día y se puede utilizar junto a la creatina porque también hacen sinergia. El momento en el que se puede utilizar el HMB al día es totalmente a tu gusto. No hay un timing que debas de conseguir porque no funciona de manera aguda. No es un estimulante. Este puede ser útil en deportes de fuerza y rendimiento anaeróbico por la naturaleza en lo que ayuda este suplemento, que es al aumento de la masa libre de grasa, a la fuerza y a la disminución del catabolismo proteico. Además, para las personas experimentadas, puede ayudar en el momentos donde hayan cursado por alguna lesión, alguna enfermedad o algo que le impida a la persona hacer ejercicio de manera regular. Por ejemplo, una persona que a lo mejor no necesariamente cursó por una lesión o una enfermedad, pero no puede entrenar porque tiene que hacer otro tipo de
de actividades. Entonces, si es por un periodo relativamente largo, puede empezar a utilizar HMB para disminuir el catabolismo proteico muscular y que cuando vuelva a entrenar sus adaptaciones no se hayan tirado a la basura y que todavía tenga masa muscular y que pueda volver más rápidamente a retomar sus actividades. Y aquí tenemos el bicarbonato de sodio, que aquí curiosamente yo sé que no muchas personas van a saber que el bicarbonato de sodio es catalogado como un suplemento, porque no se ve en los estantes de GNC o de algún tipo de tienda de suplementos. Es muy poco común que en los gimnasios te quieran vender bicarbonato de sodio. Principalmente las razones es porque es muy barato y no tiene caso comercializarlo como suplemento, por lo menos como suplemento aislado. Sin embargo, el bicarbonato de sodio es un suplemento que se ha utilizado por relativamente mucho tiempo en los deportes de alta intensidad. ¿Por qué? Porque es un agente amortiguador extracelular que disminuye la acidosis intramuscular, es decir, así como la betalanina retrasa la fatiga en deportes anaeróbicos, ayuda a que puedas tener un poco más de rendimiento y que puedas a lo mejor hacer un poco más de tiempo en caso de hacer un sprint o un poco más de repeticiones en entrenamientos de fuerza donde se necesite cierto tipo de repeticiones. La dosis a utilizar es de 0.3 gramos por kilogramo de peso total 1 a 2 horas antes del entrenamiento o competencia que tengas. Algo aquí muy importante aclarar es que se debe de consumir con agua, con abundante agua, para que no se genere un malestar gastrointestinal que realmente el bicarbonato de sodio tiende a generar, que no es algo malo por sí mismo, pero puede causar este malestar y entonces la persona, el deportista, no va a poder dar su máximo en el entrenamiento, mucho menos en la competencia. Y una manera de que se disminuya este efecto es consumirlo con alrededor de 1 o 2 litros de agua, la cantidad que se necesita para cada persona. Lo revuelves y te lo vas tomando en 1 hora o 1 hora y media antes del entrenamiento o la competencia. De esta manera no vas a tener esos efectos negativos o los vas a disminuir al máximo. Y también no debes de consumir el agua de una manera abrupta o rápida, sino que tomarla en pequeños sorbos en 1 o 2 horas antes del entrenamiento o la competencia, para que no llegues con el estómago abultado. También se puede utilizar el citrato de sodio para estos fines, ya que es básicamente muy similar y ayuda en el mismo efecto que tiene el bicarbonato de sodio. Pero el bicarbonato de sodio tiende a ser mucho más fácil de conseguir, más accesible y por eso es que se recomienda más. Y ya casi por último, para terminar, tenemos al glicerol, que quizá muchos lo conocen por el hecho de que es una de las moléculas por las que está formado los triglicéridos. Ya sabemos que son ácidos grasos y un glicerol, pero quizá no muchos saben de que se utiliza en el deporte. Pero bueno, ¿para qué se utiliza el glicerol? Pues bien, el glicerol cuando se consume con líquidos genera una presión osmótica que estimula que estos líquidos que se consumen se retengan, generando una hiperhidratación, que es básicamente mucho líquido en tu sistema. Pero bueno, ¿para qué nos puede servir esto? Pues bien, principalmente nos sirve en deportes de media y larga duración donde se pierde líquido por el sudor. Y de esta manera ayuda a que no se tenga que consumir tanta agua y que ayude a que tenga un mejor rendimiento, pues no te deshidratas tan fácilmente. La desventaja es que las dosis recomendadas son de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso dentro de 25 a 35 mililitros por kilogramo de peso de líquidos. Es decir, son unas cantidades muy altas de líquidos las que tienes que consumir y se deben de consumir entre 1 hora o 1 hora y media antes de realizar el ejercicio, por lo cual es una cantidad bastante interesante que debes de consumir y puede generar ciertos malestares gastrointestinales por el hecho de que es mucho líquido lo que estás consumiendo. Igual que el bicarbonato de sodio se recomienda consumir en varias tomas para que no llegues al entrenamiento o la competencia
con un dolor abdominal o con el abdomen abultado. Algo curioso es que con el sodio se pueden generar efectos similares, según algunas investigaciones. Y la ventaja del sodio es que lo puedes encontrar mucho más fácil que el glicerol y es mucho más económico. Por tanto, también puedes utilizar el sodio para estos efectos. Y como último tenemos a un suplemento que quizá no es muy conocido en el ámbito deportivo, pero sí en el ámbito clínico. Estoy hablando de los probióticos, que no son más que microorganismos vivos que ayudan a mejorar el microbioma o la microbiota intestinal y tienen un beneficio indirecto en el desempeño físico de un atleta. ¿Por qué? Porque mejoran la función gastrointestinal y la función inmunitaria. Y bueno, ¿esto por qué le va a funcionar al atleta? Pues bien, principalmente porque un atleta, uno de los problemas que tiene es su sistema inmunitario, ya que hay entrenamientos muy exigentes que deprimen el sistema inmune. Entonces pueden ser más receptivos a estar enfermos, a que la enfermedad curse de una manera más fuerte, porque el sistema inmune está debilitado. Asimismo tienen ciertos problemas gastrointestinales porque consumen muchos alimentos o porque también tiene que ver con el sistema inmune. Entonces lo que ayuda los probióticos es a mejorar estas dos funciones. Si por ejemplo la persona cursa por alguna enfermedad, lo más seguro es que no le dé de una manera muy marcada y pueda regresar al entrenamiento mucho más rápido o que en el mejor de los casos ni siquiera se enferme. Por ello los probióticos pueden ser una opción para un atleta de alto rendimiento. Y bien, ya terminamos. Espero que esta clase les haya ayudado y que no se les haya hecho muy tediosa. Y espero que aprendan de aquí. Lo bueno que va a estar grabado este video, pueden regresarlo, pueden verlo cuantas veces quieran, pueden anotar sus puntos claves y posteriormente pueden utilizarlo ustedes tanto con sus pacientes si son nutriólogos o con sus clientes si son entrenadores, con quien sea, incluso con ustedes si creen que puede ayudarle ese tipo de información. Y bien, les dejo mis redes sociales, aunque creo que ya las conocen. Y por último, no me quiero ir sin darles las gracias a todos por estar en Patreon o en la zona premium de mi sitio web. Esperen próximas clases porque si les gusta, dejen en los comentarios para seguir haciendo este tipo de dinámicas con videos diferentes, con temáticas diferentes y cursos de alto valor. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos cursos.